La cadena de mando. Sistema de envío de información característico de organizaciones con estructuras jerárquicas. La información se maneja desde la parte inferior hasta la superior de una organización. Establece la autoridad revelándose éste en función de quién reporta a quién. Conceptos básicos. Autoridad. Facultad o capacidad de una posición superior para dar órdenes, establecer metas o premisas y que éstas a su vez sean cumplidas. Unidad de mando. Principio organizativo que establece que cada supervisado debe informar solo a un superior, que evidentemente preserva la línea continua de autoridad. ¿Cómo se forma la cadena de mando? La cadena de mando no sucede por accidente. Primero, se consideran los objetivos de la empresa. Segundo, se determinan las tareas necesarias para alcanzar los objetivos. Tercero, la departamentalización sigue a los diseñadores a decidir cómo agrupar las tareas. Cuarto, la agrupación afecta el intercambio de recursos y la facilidad con que las personas se comunican y coordinan el trabajo. Quinto, después de la departamentalización, los diseñadores asignan autoridad para las tareas y áreas. Sexto, los planificadores exponen las relaciones entre las posiciones creando así una cadena de mando. La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización. Permite agrupar en departamentos aquellas actividades de trabajo que son similares o tienen una relación lógica. Para ello se elabora un organigrama, el cual representa mediante cuadros los diferentes departamentos que integran la organización. La estructura organizacional. El organigrama representa la estructura de una empresa. Comienza en la parte inferior, cada una de las posiciones están conectadas por una línea. La línea vertical de posición revela la cadena de mando. Cada persona es un eslabón de la cadena. La departamentalización. Al departamentalizar, es conveniente observar la siguiente secuencia. Primero, listado de todas las funciones de la empresa. Segundo, clasificarlas y agruparlas según orden jerárquico. Tercero, asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas. Cuarto, especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación entre las funciones y los puestos. Quinto, establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. Mecanismos coordinadores. Ajuste mutuo. Logra la coordinación del trabajo por medio de la comunicación informal. Estandarización de productos o de resultados. Consiste en un conjunto de normas escritas que regulan el producto final de un trabajo o actividad. Supervisión directa. Logra la coordinación al tener una persona que toma la responsabilidad del trabajo de las otras, emitiendo instrucciones para ellas y supervisando sus acciones. Estandarización de procesos de trabajo. Consiste en regular mediante normas escritas los contenidos del trabajo, la secuencia de pasos para desarrollar las actividades. Estandarización de destrezas o conocimientos. Consiste en preestablecer los conocimientos o habilidades que debe poseer quien se incorpora al puesto. Alcance del control. Un gerente puede estar relacionado con muchos subordinados o pocos. A este número de personas se denomina alcance de control. Los gerentes con grandes alcances de control tienen muchos subordinados y no es posible que un administrador examine de cerca la actividad. En consecuencia, los empleados menores como directivos bajo el mando del gerente tienen la autoridad para verificar el trabajo de los empleados a su cargo.
La cadena de mando en la estructura organizacional. Organizaciones planas. Cuando un gerente tiene un amplio abanico de control, el organigrama adquiere un aspecto horizontal. Menos gerentes son necesarios en la gerencia media. En estas estructuras, la cadena de mando se le resta importancia, ya que el poder se distribuye entre los empleados. Organizaciones verticales. Los administradores supervisan de cerca a los subordinados. Estos gerentes tienen alcances estrechos de control, por lo que se requieren más gerentes para asegurarse de que todos los empleados están debidamente supervisados. La cadena de mando es importante y se utiliza para ejercer el control de la parte superior. La cadena de mando establece la jerarquía de una empresa. Los dueños de la empresa, los vicepresidentes y los empleados superiores de gestión, los supervisores o jefes de departamento, los trabajadores, quienes se reportan con los supervisores y jefes de departamento. Cada empresa establece su propia jerarquía o estructura organizativa, lo que es la base de una cadena de mando. Todos los empleados de la organización reconocen la estructura de la empresa cuando se sigue una cadena de mando. Tipos de jerarquías en las organizaciones. Jerarquía dada por el cargo. Se encarga de la clasificación de las distintas posiciones de la estructura de la organización, tomando como base las actividades laborales. Jerarquía de rango. No se establece sobre el fundamento de las actividades ni se liga a labores determinadas. Se basa en las condiciones personales, no en las obligaciones que se tengan. Jerarquía dada por la capacidad. Las personas están previamente clasificadas de acuerdo con sus capacidades, independientemente de su condición de clase en la sociedad. Jerarquía dada por la remuneración. Está determinada por la complejidad del trabajo, la antigüedad en la empresa o porque se es empleado de confianza, y en gran sumo por el rendimiento del individuo. Responsabilidad y autoridad. Cada empleado en la cadena de mando es responsable de un área específica de la empresa. Por ejemplo, un director de operaciones puede desarrollar un plan para reducir el tiempo de espera en la producción por 2 días, pero los supervisores que dirigen las actividades de los trabajadores de producción deben ejecutar el plan de alto nivel y verificar que las tareas y actividades sean cumplidas. Cuando un trabajador no sigue la cadena de mando establecida, debilita la autoridad de su jefe directo. Eficiencia. Una cadena de mando establecida genera eficiencia cuando sirve para reportar problemas o comunicarse con los trabajadores. Por ejemplo, cuando un trabajador comunica un problema a su supervisor, resulta más eficiente que cuando se las dirige al nivel más alto como el gerente. Moral de empleados. Cuando los empleados suelen hacer caso omiso de la cadena de mando, pueden afectar la moral de los supervisores y gerentes. Las compañías, sin una clara cadena de mando, pueden generar una atmósfera de incertidumbre y caos, lo que afecta la moral de los trabajadores de la organización. Una moral de empresa inadecuada puede conducir a una alta rotación de empleados y a una menor productividad.